La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Haced esto en memoria de mí. Estaba escrito, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Cuando les da los 10 mandamientos, les dicen cumplan los mandamientos, van a ser bendecidos. Si los cumplen, si no los cumplen, malditos serán. Hasta la tercera y cuarta generación y todo lo que tengan. Eso les da la ley, no cumplían la ley. Eventualmente Jeremías profetiza que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Dice, el nuevo pacto, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes porque ustedes son un pueblo desobediente. Tienen su corazón tan duro como los diamantes. Dice, Dios les va a dar un corazón de carne. Entonces, y no habrá necesidad de que nadie les diga, conoce a Dios, porque yo mismo les voy a enseñar, dice la palabra. Viene Cristo y hace ese nuevo pacto en la última cena, precisamente. Lucas 22:19, y dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ok, eso vamos a mirar. El Señor pone en las congregaciones, se hace un ritual, se puede decir, en donde la gente toma en una copita vino y comen pan. En algunos lugares obleas, en otros lugares pan, literal. Por ejemplo, un día fui a una iglesia metodista y en la iglesia metodista tenían pan, era pan hawaiano. Y era un pedacito de pan hawaiano con una copita de vino, o sea, de la uva, jugo de uva. Eso es simbólico de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Es simbólico. ¿Ok? Pero vamos a mirar lo que es literalmente lo que el Señor quiere. Porque Él dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Ok? De hecho, hay una escritura donde dice, cada vez que hacen esto, están comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo ya hice un estudio en relación a la última cena que tiene que ver con el verdadero significado que Cristo dice es de que se amen los unos a los otros. Y por ejemplo en 1 Corintios 11, comenzando desde el 10, ahí dice lo que es comer y beber la cena. O sea, es amar a nuestro prójimo, que es simbólico. Se trata de comer y beber. ¿Ok? Comer el cuerpo de Cristo, lo que en realidad Cristo está diciendo es, acepten el sacrificio que yo hago por ustedes, la sangre que es derramada en el sacrificio para perdón de pecados. Literalmente eso es lo que quiere decir. Pero también es coman mi cuerpo. ¿Qué es comer el cuerpo de Cristo? Dice, porque dice, hagan esto en memoria de mí. Comer el cuerpo de Cristo es amarnos unos a los otros. ¿Ok? Lo voy a poner. Esto es, déjenme ir, 1 Corintios 11. Comenzando desde el 17. Pero al anunciarles esto que sigue, hermanos corintios, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Que fíjense bien. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando se reúnen vosotros, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, no lo están haciendo correctamente. ¿Por qué? Fíjense bien. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, literalmente. Y uno tiene hambre
y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menosprecias la iglesia de Dios? Por eso no estaban comiendo correctamente la cena. No estaban haciendo esto en memoria de Cristo Jesús correctamente. No estaban comiendo el cuerpo de Cristo correctamente. No estaban conviviendo correctamente con los hermanos que tenían menos. Fíjense bien. No tienen casa en que coman y beban, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo, dice Pablo. Y luego viene, y esto que está escrito en Mateo 26 y en 26 al 29, Marcos 14 del 22 al 25 y en Lucas del 22, 14 al 20, esto se lo enseñó Cristo mismo a Pablo. No se lo enseñó ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Jacob. No. Cristo mismo. Aquí lo dice. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, el que había profetizado Jeremías 31 del 31 al 34. Esta copa es el nuevo pacto, o sea, ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Cristo vino a ampliar la ley. Antes era no matarás. Ahora con que le digas a una persona fatuo, vas a dar cuentas de Dios. Fatuo es sinónimo de decirle a una persona estúpido. Y usualmente nos dicen estúpidos a nosotros que no conocemos la palabra de Dios. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, fíjense bien, si yo me reúno con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, y yo comparto con mi hermano que no tiene, estoy celebrando la muerte del Señor. O estoy anunciando, más bien, estoy anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, pero eso es lo correcto. Si yo comparto o yo no tengo nada, yo vengo a la congregación y yo no tengo dinero, pero yo traigo el hambre. Entonces, a mí en muchos lugares sí me invitan, hermano, véngase a comer. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Alguien me invita, eso es anunciar la muerte del Señor. Ahí estamos estamos cumpliendo lo que Cristo. Hagan esto en memoria de mí. O sea, compartan con sus hermanos, con los que no tienen. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia y cada uno miembro de la iglesia y la cabeza del cuerpo es Cristo. Nosotros necesitamos la mente de Cristo, así como dice Pablo. Pero uno es un dedo, otro es la mano, otro es el pie, o sea, cada miembro. Pero somos muchos miembros. Debemos de amar. Entonces, por ejemplo, viene alguien y yo siempre traigo el hambre. Entonces yo vengo, porque yo soy pobre, y hay personas que tienen y dicen, ¡ay, ahí viene el hermano Luis! Es un gorrón, nunca trae nada. No, vente, vamos. O vente, vamos a comer antes de que venga Luis, porque ese nomás traga. Ese viene y se traga todo y nunca trae nada. Y dice Pablo, eso no es.
comer la cena del Señor. Eso no es. Entonces, ¿qué es hacer la cena del Señor? Compartir con los que no tienen. Uno de los errores más grandes que yo he visto en la iglesia es, está una congregación. Casi siempre el pastor que está pastoreando no lo puso el Señor, se puso él solo, porque el Señor nunca le dijo que se pusiera. Y siempre anda batallando para pagar la renta del local. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a vender comida. Y el que no tiene se va avergonzado porque le da vergüenza. Hermano, véngase. No, hermano, tengo que ir a una. No tiene dinero para comprar dinero, pero es para la iglesia, sí, pero no tiene. ¿Qué es lo correcto? Para empezar, la comida no se debe de vender, hermanos. La comida no se debe de vender cuando se reúne la iglesia. Entonces, el que tiene va a traer. ¿Qué va a traer? Por lo que tenga. Si tiene frijolitos. Por ejemplo, en México, la comida número 1 del mexicano pobre son los frijolitos. Yo un día miré por ahí, hasta a una señora le pusieron ahí la señora frijoles o algo así. Y dice, no, eso en mi país, eso es lo que le dan a los puercos. Y la gente mexicana empezó a ver muy mal a esta mujer. Hasta la siguieron en el Facebook y al último creo que la deportaron porque sí llegó a Texas. Porque fue lo que ella dijo fue un comentario muy inapropiado, porque la gente pobre en México, la gente más pobre lo que más come son frijoles o arroz, en el caso de los indígenas. Pero arroz y sobre todo los frijoles, esa es la comida. Nopales en otro lugar. Él es de lo más barato que hay. Entonces, por ejemplo, a mí en lo personal me encantan los frijoles. A mí si los frijoles no me hicieran daño, yo comiera frijoles 4 o 5 veces a la semana. Entonces, el comer el traer frijolitos, otros papas. No, que yo quiero llevar a un barbecue, carne. Está bien, hermano. Lo que usted quiera, traiga. Y está alguien ahí que le da pena y... No, hermano, pues fíjese que yo no trabaja. Véngase, hermano, hombre, usted no se preocupe, véngase, ándele, véngase. Y debemos de ser calurosos con esa gente que para empezar le da pena porque no puede traer ni siquiera frijoles. Véngase, hermano, no se preocupe. Debemos de tratarlo y ponerlos a la primera ahí, no al que trae la carne, dice Santiago. No pongas ahí en el primer lugar al que trae la carne y al que no trae nada lo mandes allá hasta el último. No hagas ese tipo de juicios. Pon al que no trae nada. Véngase, hermano, véngase hasta acá, aquí. Y hacerlo sentir bien. Eso es amar, eso es celebrar, eso es anunciar la muerte del Señor. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿quién la estaba comiendo indignamente? Por ejemplo, en la Iglesia Católica comer la cena es la hostia, la Eucaristía. En el catolicismo se cree que el cuerpo, la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Se le conoce como transubstanciación. Y esto es bien errado, eso no es así, hermano, pero los respetamos. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Dios no vive en un templo hecho, por ejemplo, está el sagrario. Antes usualmente estaban atrás del sacerdote de la mesa donde ofrece la misa, y el sagrario era detrás. Está detrás de la mesa, detrás del sacerdote. Pero eventualmente hay lugares en donde los movieron a los lados y la gente llega y se hinca ahí en el sagrario, porque ahí está permanentemente el cuerpo de Cristo, literalmente. Y la gente, de hecho, por ejemplo, los primeros días, el primer día del mes, hay una celebración hacia el Santísimo. Entonces, y sacan el sagrario y la gente lo adora. Todo eso es religiosidad, hermanos. El verdadero, ¿eso en qué nos hace mejores?
En realidad, el verdadero cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia, los cristianos. Entonces, cuando amamos, aquí lo está diciendo Pablo, no es que yo esté inventando. Entonces, comer indignamente, en la iglesia católica, comer indignamente es si no se confiesa a alguien, tiene un pecado capital de muerte, uno de los 10 mandamientos, y comulga, está comiendo indigna, o está viviendo en adulterio, va y comulga, lo está comiendo indignamente. No, aquí está diciendo Pablo que una persona que no comparte con el que no tiene, está conviviendo con el hermano y está anunciando la muerte del Señor indignamente, porque no está amando a su prójimo el que no tiene. Esto no es difícil de entender, hermanos, si somos humildes. Si tenemos orgullo y no, mi padre, no, nunca lo vamos a entender. En el orgullo, ahí no entra la sabiduría de Dios. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El nuevo pacto. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y fíjense lo que pasa cuando se hace eso. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y ya muchos duermen. Por no andar haciendo lo correcto. Entonces debemos de tener cuidado de comer y beber la cena del Señor dignamente, amando a nuestro prójimo. Ahora, eso estaba profetizado, Ezequiel 39:17. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne, este es el cuerpo de Cristo literalmente cuando lo crucificaron, y beberéis sangre. Beberéis sangre, o sea, aquí está en Ezequiel profetizado que a Cristo lo iban a matar. Y se iba a hacer un sacrificio, iba a haber derramamiento de sangre. ¿En dónde comienza el derramamiento de sangre? Literal y simbólicamente, desde que toman preso a Jesús. Toman preso a Jesús, se lo llevan y lo empiezan a juzgar. No, pues que este dice que es el Hijo de Dios. No, que este dijo que destruyan este templo y él lo va a levantar en 3 días. Y eventualmente era porque blasfemaron. Entonces ahí la gente estaban comiendo carne y estaban bebiendo sangre. Cuando nosotros, por ejemplo, si yo le digo a una persona, hermano, usted es un ignorante que no sabe nada, usted es un neófito, usted es un fato, no sabe nada, yo ahí estoy matando, estoy condenando, no estoy obrando bien, no estoy amando. Entonces, matar antes era no matarás, pero dice Cristo, no. Con que le digas a una persona estúpido, ya eso es matar ahora. Eso es matar. Ahora, hay que morir a los deseos de ser importante. Debemos de morir a las cosas del mundo. Aquí está la profecía, que de hecho hay muchas. De hecho está hasta en el Génesis. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.
O sea, el que acepta mi sacrificio que di por los pecados del mundo y bebe mi sangre, o sea, yo hice un pacto nuevo, ya no están sobre la ley. Justifíquense en mi sacrificio y amen a su prójimo. Así como en 1 Corintios 11, o sea, no hacer, compartir con los hermanos en la iglesia. Por ejemplo, Pablo le dice a los corintios, hagan una cooperacha ahí, para que cuando yo vaya no quiero que junten dinero, ya debe de estar junta la cooperacha. Y ese dinero Pablo lo llevó eventualmente a Jerusalén, porque Pedro le dijo, hermano, acuérdese de los pobres. Está bien, hermano. Fue lo único que le pidieron. Vaya, hagan una cooperacha y para que le den a los... ¿Por qué? Porque con eso es bendecido. Entonces ya los corintios, por ahí alguien les lavó el coco, ¿verdad? No, ese Pablo les quiere bajar la feria nada más. Y dice Pablo, ¿qué? No soy yo Dice, yo soy soldado del Señor. Dice, yo trabajo en la obra del Señor. Dice, la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, yo merezco que ustedes me den. Y de hecho lo aclara, no tanto porque yo quiera su dinero, sino para obtener fruto de ustedes. Ese es un fruto. Cuando uno predica la palabra de Dios y alguien le dice, hermano, tenga, ahí le va para que se compre un refresco, lo que sea. Eso es un fruto, eso es amar. Pero ahorita la iglesia anda bien, ahorita es bien difícil. Estas palabras son bien difíciles porque donde quiera, dale dinero a los profetas, porque si tú le das una miseria, así también Dios te va a dar una miseria. Y no, eso no es. Y la gente, los pastores se enriquecen y no. La palabra de Dios dice, dale al que te predica, que el Espíritu Santo les dice, pero tampoco se trata de que si el predicador no se trata que el predicador viva por encima al que le está predicando. Por ejemplo, si yo soy predicador, tengo un lugar donde vivir, tengo cobija, tengo que comer. Y por eso siempre les digo a ustedes, hermanos, es necesario yo comer un fruto de ustedes, pero no me lo manden a mí. No me lo manden. Pero sí les digo, den. No a mí, pero yo les digo, vayan y busquen un vagabundo, una persona, donde los diga, el Señor les va a decir. Y llévenle, sobre todo las buenas nuevas, llévenle amor. Donde puedan. Yo le digo, ahorita por el coronavirus, hasta eso nos prohíben de ir y darle tal vez un abrazo a una persona que no tiene paz, hay personas ahorita que ya están enfermas de la mente y necesitan amor. Llevarle un taquito, muchas veces, a veces ya, no quiero nada, o sea, a veces están tan fuera de la realidad que ya no quieren inclusive tener trato con la gente de afuera, porque una persona que vive en el mundo, afuera, los vagabundos sufren mucho. Entonces hay que ir sin decirle a nadie. Entonces ahí cuando compartes con ellos, sobre todo llévales palabra de amor, evangelio, mira, Cristo te ama, búscalo, busca al Señor y déjale una hojita, déjale algo para que lea. Y llévale un taquito, lo que el Señor te ponga, llévale de lo que tengas para compartir. Tampoco vas a poder compartir algo que no tienes. Si no tienes, pues no tienes, pero lo más probable es de que si estás estudiando la palabra de Dios, si estás siguiendo, estás siendo conducido por el Señor, no te falta comida. No te falta, nunca te va a faltar comida. Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vida eterna es conocer a nuestro Padre Dios. Y yo le resucitaré en el día postrero, en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso ya estaba desde el Génesis. Miqueas 3, del 1 al 7. Dije,
Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hiciste malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. ¿Ok? Y yo voy a terminar con el Salmo 27 del 1 al 3. Ustedes estudienlo todo, medítenlo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Ok? Mediten todo el Salmo. Amen a su prójimo, compartan con el que no tiene, vayan y búsquenlo, porque cuando le das a uno de esos más pequeños, ¿quiénes son los más pequeños? Los que no tienen nada, los que viven en la calle, esos son los que no tienen nada, están sufriendo, aunque también somos los predicadores. Cuando nos dan a nosotros que predicamos la palabra de Dios, dice, a mí me lo diste. Entonces yo por eso les digo, de hecho es doble. Vamos a decir, si tú quieres compartir $1 conmigo, yo te digo, ese $1 ve y llévaselo a una persona que no tiene. Llévale un taquito, llévale un agua, un refresco, una soda. Comparte. Okay, dice el Señor, ¿cuánto? Comparte. Ámalo. Muchas veces con el amar, cuando estás amando, estás compartiendo el evangelio a la vez. Entonces muchas veces esas personas podrán escucharte eventualmente. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.